en la tierra de los filisteos. El Señor permitió que su arca fuera tomada por sus enemigos para mostrar a Israel cuán vano era confiar en ella, símbolo de su presencia, mientras se hallaban transgrediendo los mandamientos que contenía. El Altísimo quiso humillarlos al retirar de en medio de ellos el arca sagrada, de la cual se vanagloriaban diciendo que era la fuente de su fortaleza y confianza. Los filisteos se sentían triunfadores porque tenían, según creían, al famoso Dios de los israelitas, que había llevado a cabo tan grandes maravillas para ellos y que los había convertido en el terror de sus enemigos. Llevaron el arca de Dios a Asdod y la ubicaron en un espléndido templo, erigido en honor del más popular de sus dioses, es a saber, Dagón, y la pusieron junto a su ídolo. A la mañana siguiente los sacerdotes de esos dioses entraron al templo y se aterrorizaron al descubrir que Dagón había caído en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor. Lo levantaron y lo pusieron en su lugar primitivo. Creyeron que podría haber caído accidentalmente, pero al otro día lo encontraron caído como la vez anterior, sobre su rostro en el suelo, y la cabeza del ídolo y sus dos manos estaban separadas del cuerpo. Los ángeles de Dios que siempre acompañaban al arca arrojaron en tierra a ese ídolo inerte y después de mutilarlo, para poner de manifiesto que Dios, el Dios viviente, está por encima de todos los dioses y que en su presencia toda deidad pagana no es nada. Los paganos reverenciaban mucho a su dios Dagón, y cuando lo encontraron mutilado, sin remedio, caído sobre su rostro delante del arca de Dios, se sintieron tristes y lo consideraron un mal presagio para los filisteos. Se lo interpretó como que los filisteos y todos sus dioses se verían sometidos a los hebreos y destruidos por estos, y que el Señor, el Dios de los israelitas, sería más grande y poderoso que todos los dioses. Sacaron el arca del Señor del templo de su ídolo y la dejaron en otro lugar. Los filisteos conservaron el arca de Dios durante 7 meses. Habían vencido a los israelitas y habían tomado el arca de Dios, que suponían era la fuente de su poder, y creyeron que siempre estarían a salvo y no tendrían más temor de los ejércitos de Israel. Pero en medio de su regocijo, a consecuencia de su éxito, se escuchó un lamento por toda la tierra, que se adjudicó al arca del Señor. La llevaron aterrorizados de lugar en lugar, y por donde iba la destrucción la seguía, hasta que se sintieron tan perplejos que no sabían qué hacer con ella. Los ángeles que la acompañaban la protegieron de todo daño. Los filisteos no se atrevían a abrirla, porque como Dagón había tenido que enfrentar semejante destino, temían tocarla o acercarse a ella. Llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y les preguntaron qué podrían hacer con el arca de Dios. Estos aconsejaron que se le enviara al pueblo al cual pertenecía, con una costosa ofrenda por el pecado, para que si el Señor quería aceptarla, lo sanara. También tuvieron que comprender que la mano del Altísimo estaba sobre ellos, porque habían tomado su arca, que pertenecía solamente a Israel. El arca vuelve a Israel. Algunos no estaban de acuerdo con que se hiciera esto. Era demasiado humillante devolver el arca, e insistieron en que ningún filisteo pusiera en peligro su vida por llevar el arca de Dios a Israel, ya que les había causado tanta muerte. Sus consejeros suplicaron al pueblo que no endureciera su corazón como los egipcios y Faraón lo habían hecho, para que no les sobrevinieran mayores aflicciones y plagas. Y como todos tenían miedo de tocar el arca del Señor, les aconsejaron diciendo: Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver los becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya, y observaréis. Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no,
sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando las vacas que criaban. Las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguía camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni izquierda. Los filisteos sabían que no era posible obligar a las vacas a apartarse de sus terneros para dejarlos en casa a menos que un poder invisible las impulsara. Las vacas se fueron directamente a Bet-Semes, bramando por sus terneros, pero apartándose de ellos en línea recta. Los jefes de los filisteos siguieron el arca hasta los límites de Bet-Semes. No se atrevían a confiar plenamente a las vacas el arca sagrada. Temían que si algún mal les acontecía, mayores calamidades les sobrevendrían. No sabían que los ángeles de Dios acompañaban al arca y conducían a las vacas en su camino al lugar que les correspondía. Se castiga la presunción. La gente de Bet-Semes estaba cosechando en el campo y cuando vio el arca de Dios sobre el carro tirado por las vacas, se regocijó en gran manera. Sabían que esto era obra de Dios. Las vacas tiraron del carro que llevaba el arca hasta una gran piedra y allí se quedaron quietas. Los levitas tomaron el arca de Jehová y la ofrenda de los filisteos y ofrecieron en holocausto el carro y las vacas que habían traído el arca sagrada y la ofrenda de los filisteos en honor de Dios. Los jefes de los filisteos regresaron a Ecrón y la plaga cesó. Los hombres de Bet-Semes sentían curiosidad por saber qué gran poder residía en esa arca que la capacitaba para hacer tantas cosas maravillosas. Consideraban que con ella residía ese poder y no lo atribuían al Señor. Solo hombres apartados para el oficio sagrado podían contemplar el arca desprovista de sus cubiertas sin ser muertos, porque contemplarla así era como mirar a Dios mismo. Y si la gente satisfizo su curiosidad y abrió el arca para escudriñar sus secretos, lo que los paganos no se habían atrevido a hacer. De modo que los ángeles que cuidaban el arca dieron muerte a más de 50,000 personas. Y la gente de Bet-Semes temió al arca y dijo: ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Santo Dios? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciéndoles: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla con vosotros. Y la gente de Kiriat Jearim llevó el arca de Jehová a la casa de Abinadab y santificó a su hijo para que la cuidara. Por 20 años los hebreos estuvieron dominados por los filisteos. Fueron sumamente humillados y se arrepintieron de sus pecados. Y Samuel intercedió por ellos. Y Dios volvió a ser misericordioso con ellos, y los filisteos hicieron guerra contra ellos, y el Señor nuevamente obró en forma milagrosa en favor de Israel, y venció a sus enemigos. El arca permaneció en casa de Abinadab hasta que David llegó a ser rey. Reunió entonces a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000, y fue a buscar el arca de Dios. La colocó sobre un carro nuevo y la trajeron desde la casa de Abinadab. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. David y toda la casa de Israel tocaban delante del Señor toda clase de instrumentos musicales. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano y al arca de Dios, y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Usa estaba enojado con los bueyes porque habían tropezado. Manifestó desconfianza en Dios, como si el que había traído el arca de la tierra de los filisteos no pudiera cuidarla.
Los ángeles que la cuidaban hirieron a Usa por poner presuntuosa e impacientemente su mano en el arca de Dios. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, geteo. David sabía que era pecador y que temía que como Usa podía caer de alguna manera en la presunción y acarrear sobre sí la ira de Dios. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed y a toda su casa. Dios quería enseñar a su pueblo que, si bien es cierto el arca era terror y muerte para los que desobedecieran los mandamientos que se hallaban en ella, también era bendición y fortaleza para los que lo obedecían. Cuando David se enteró de que la casa de Obed-edom había recibido gran bendición y que todo lo que tenía prosperaba por causa del arca de Dios, se sintió muy ansioso de traerla a su propia ciudad. Pero antes de aventurarse a mover el arca sagrada, David se consagró a Dios y también mandó a todos los hombres de gran autoridad en el reino que se abstuvieran de todo negocio mundanal y de todo lo que pudiera distraer sus mentes de la sagrada devoción. Así se santificarían para traer al arca sagrada a la ciudad de David. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová.